Yo lo primero de todo que quería hacer era daros las gracias a todos vosotros por estar aquí, ¿vale? Y en especial quería dar las gracias a los ponentes que nos acompañan hoy. Por una parte tenemos a Félix de INCIBE, que además quería agradecer su presencia porque ayer y antes de ayer fue la sesión o la actividad de 15 NISE, que es una de las actividades principales de ciberseguridad en España, donde INCIBE juega un rol fundamental. Luego también quería agradecer a Javier de GMV. Nosotros cuando nos planteamos organizar un taller de ciberseguridad, pues dijimos, es que a veces no hace falta mirar fuera de la comunidad de Creciendo cuando dentro de Creciendo tenemos empresas que son excelentes en este ámbito. Y luego nos falta Carlos de Pedro y Jorge Hurtado, que la verdad es que, aunque no está yo lo voy diciendo, pero le estoy muy agradecido a Carlos de Pedro porque nosotros dijimos, no podemos hablar de ciberseguridad sin aterrizarlo a la realidad. Entonces nos faltaba una empresa que nos contase un ciberataque. En ese sentido, yo hablé con Carlos de Pedro y me dijo, no te preocupes que yo te ayudo. Carlos de Pedro, CEO de Stratasys y cofundador, también parte de la comunidad de Creciendo, pues ha buscado diferentes empresas y quería agradecer mucho a la persona que nos va a hablar porque es muy raro encontrar que una empresa te cuente cómo ha gestionado y cómo ha sufrido un ciberataque. Hay un poco de pudor. Entonces, simplemente os anticipo y de cara a los que estéis en streaming que esa parte no la vamos a retransmitir, ¿vale? Se va a cortar, lo que se hable va a quedar en un entorno de confianza dentro de la sala, entonces esa parte no la vamos a hacer en streaming. Pido disculpas de antemano, pero hay que entender un poco lo que nos han comunicado el ponente. ¿Por qué hablamos de ciberseguridad? Por varios motivos, ¿no? Nosotros estamos viendo uno de los últimos informes del Foro Económico Mundial. Ellos tienen una matriz que habla de impacto y de probabilidad, una matriz de riesgos. Entonces, en el cuadrante de la derecha del todo, o sea, es decir, más impacto y más probabilidad, todos los riesgos que hay son riesgos medioambientales. Y solamente fuera de esos riesgos medioambientales hay uno, que es el de ciberseguridad. Entonces, claramente esto es un tema muy relevante que todas las empresas de Creciendo tenéis que tener en vuestro radar. Además, con el mundo hiperconectado en el que vivimos cada día, ¿no? Además, si vemos el COVID, que lo que ha hecho ha sido acelerar la digitalización, con más sentido aún que hablemos de ciberseguridad, porque es un riesgo que tenéis todas vosotras. Con lo cual, os voy a explicar un poco cómo hemos estructurado la jornada y no me voy a extender mucho más. Lo que hemos pensado es, vamos a hablar primero, vamos a tener un poco de contexto en cuanto a la ciberseguridad y ahí nos va a hablar Félix de INCIBE, que no hay nadie mejor. Yo, de hecho, me voy a preparar algunos datos para dar en la apertura, pero no me atrevo. Félix, estando tú, creo que es mucho mejor. Cualquier dato que pueda leer yo por la prensa, seguro que los tuyos son mucho mejores. Entonces, vamos a tener un poco el contexto de la ciberseguridad. Después vamos a pasar a un previo, es decir, yo como empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me debería de proteger previo a un ataque? ¿Qué debería de tener en cuenta? Y luego la última parte es decir, vale, independientemente de que yo me proteja o no, puedo haber sufrido un ciberataque. Y es, vale, y si lo he sufrido, ¿cómo lo gestiono? Y ahí vamos a tener el diálogo sobre el caso real. Entonces, yo no me voy a entretener mucho más y Félix, te cedo la palabra. Muchas gracias por invitarnos al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Muchas de las empresas que estáis aquí pues colaboráis muy activamente o lo habéis hecho en el pasado con nosotros, por lo tanto, doblemente contentos de encontrarnos en esta nueva normalidad, ¿no? De tener nuevos espacios de cercanía que también nos hacen mucha falta en un mundo cada vez más virtual y más hiperconectado. Pero también es importante compartir estos espacios para intercambiar impresiones, porque os vamos a hablar del panorama que ahora mismo tenemos de incidentes de ciberseguridad y, nunca mejor dicho, a un colectivo que ya venís pues adoctrinados de casa. No hace falta convenceros de la importancia de la ciberseguridad, del carácter crítico. Algunas de vosotras sois empresas líderes en el sector tecnológico y lleváis mucho más tiempo, incluso más que la creación del propio INCIBE, pues trabajando en este sector. Pero es también importante que recordemos y que analicemos de manera conjunta un entorno que ha cambiado sustancialmente a raíz de la crisis de la pandemia y donde voy a hablar poco de las empresas líderes como vosotros y más de los colectivos más vulnerables, sobre todo con una tesis importante, que son precisamente el factor de mayor riesgo para los que estáis hoy aquí y en conjunto para toda la economía y la sociedad digitales en España.
Bueno, ¿por qué este marco nos permite comenzar hablando del nuevo riesgo para el CEO desde el punto de vista de la ciberseguridad? Bueno, la Agencia Europea de Ciberseguridad el año pasado señalaba o resumía, mejor dicho, cuáles eran las principales amenazas que había globales desde el punto de vista del riesgo tecnológico, desde el punto de vista de la ciberseguridad. Aquí, bueno, aquí no se ve, pero lo comento rápidamente, está el viejo conocido, el virus informático. El malware, el software malicioso, sigue estando presente en una transversal en la que aparece repetidamente. ¿Cuál es el entorno global de la ciberseguridad? Bueno, pues un entorno en el que ese software malicioso se va uniendo a diferentes tipos de fenómenos para generar nuevas amenazas. Es decir, ya no es el tradicional virus que infectaba un activo, un equipo, una determinada base de datos, un dispositivo y comprometía la información que había ahí o permitía a un atacante espiarnos, hacernos algún tipo de fraude, extorsión. Estamos hablando de un sistema cada vez más sofisticado desde el punto de vista tecnológico, en el que, además de ese tradicional software, que curiosamente el mayor volumen del mismo a nivel global es aquel software que tiene que ver con temas de minería de criptomonedas, curiosamente, pero no es el más lesivo ni el más letal, como veremos más adelante. Se une a sistemas de páginas web comprometidas. Ataques que se denominan en la jerga basados en web, donde lo que está haciendo las organizaciones criminales, que son básicamente los protagonistas de esa amenaza global, están ubicando el software malicioso y lo que intentan es redirigir el tráfico de aquellos usuarios de servicios digitales a que nuestros tablets, nuestros teléfonos móviles, nuestros equipos acudan a esas páginas web donde está ese tipo de software malicioso y donde pueden infectar los equipos. Curiosamente, como veis, la procedencia de esas páginas web es que están alojadas en países tan poco sospechosos como Estados Unidos, Holanda, Alemania o Francia, pero evidentemente las organizaciones criminales están en otros países terceros. El software malicioso sigue estando también en los ataques más importantes que estamos sufriendo, que son los relacionados con las técnicas de phishing, es decir, todos los intentos de suplantación. Ahora veremos algún tipo de caso real de aquellos mensajes que se hacen pasar por un remitente de confianza, una empresa que puede ser un servicio de entrega de paquetes, un banco que conocemos y del que podemos ser clientes, una organización pública como puede ser la agencia tributaria, mensajes falsos que lo que pretenden es evidentemente conseguir que o bien abramos algún tipo de archivo donde ya viene ese software malicioso o bien nos redirige a través de un enlace a algún tipo de página web donde está comprometida por ese tipo de software malicioso y que son pues el 90% de las vías de entrada de todo este tipo de bichos que hay por Internet funcionando. Los ataques de denegación de servicio siguen siendo una de las amenazas globales importantes. También aquí hemos ido asistiendo en los últimos 5 años a una creciente sofisticación, ataques dirigidos donde se va apareciendo componentes como, por ejemplo, los dispositivos móviles o los dispositivos de Internet de las cosas que están previamente infectados y que el número de cientos de miles, de millones de ellos, están controlados por ciberatacantes, de nuevo, organizaciones criminales, que redirigen en remoto la conexión de todos esos miles, cientos de miles de dispositivos a páginas web para provocar una caída de ese servicio web de esa empresa. Y que curiosamente, parece que mentira, el 60% de los ataques tienen lugar en China, en el ejercicio anterior, ¿no? Ataques que son muy cortos y que van muy estratégicamente dirigidos para hacer daño fundamentalmente reputación, competitividad de determinados ataques. Y los ataques de inyección de código malicioso, los famosos SQL injection,
que aquí los tecnólogos recordaréis, que siguen estando relacionados con la mayoría de las brechas de datos, aquellos agujeros de seguridad que permiten a los ciberatacantes pues, hacer penetración dentro de las redes y sistemas de las organizaciones. Bueno, esto sería un poco el top 5 de cuáles son esas amenazas globales. Visto así, puede parecer un poco abstracto, pero vamos a ir bajando el nivel. ¿Esto en qué se materializa en nuestro entorno, en España, en donde nosotros trabajamos día a día por ayudar a mitigar toda esta situación? Bueno, el año de la pandemia, como podéis observar en la diapositiva, es un año de un repunte muy significativo, con un 24% de incremento de incidentes. Incidentes de ciberseguridad que pueden afectar solamente uno de ellos a cientos o a miles de usuarios o a cientos de organizaciones simultáneamente. Es decir, que detrás de esa cifra de por sí bastante importante, podemos estar hablando, como veremos ahora, de cientos de miles de víctimas, muchas de ellas que ni siquiera llegan a tener conocimiento de que han sufrido ese incidente. Es decir, que estamos hablando de una cifra bastante importante, pero que esconde detrás, además, una cierta complejidad que ahora analizaremos con más detalle. En lo que llevamos de 2021, ya veis por la tendencia que todavía el crecimiento va a ser mayor. Esto, evidentemente, tiene que ver con una mayor exposición a ese riesgo por parte del conjunto de la economía y la sociedad. Los informes hablan por sí mismos. A raíz del confinamiento y desde entonces se han mantenido importantísimos crecimientos en temas como puede ser el consumo electrónico, el consumo de ocio digital, por supuesto la teleeducación, el teletrabajo. Los informes de nuestro Observatorio Ciber de la Secretaría de Estado de Digitalización pues señalan, por poner un ejemplo, un 200% de incremento el pasado año en usuarios suscritos a una plataforma tan popular como Netflix. Estamos hablando de que se ha multiplicado masivamente el número de horas que destinan los consumidores y, por supuesto, la mayor dependencia del negocio de la conectividad y de la actividad virtual. Y además esto es un fenómeno que, lejos de caer ahora en la recuperación de la normalidad, se va a mantener. El incremento neto de un 45% más de consumo de datos por Internet del 2020 se va a mantener en 2021 y seguramente va a ser mayor. Es decir, se ha acelerado la digitalización, como decimos, de esa economía, de esa sociedad española y, en paralelo, los ciberataques buscando el lucro económico que persiguen esas organizaciones criminales, pues van a ir detrás de esa mayor exposición. Y sobre todo, esto está afectando, como veremos también, a los colectivos más vulnerables. En el caso de la ciudadanía, los menores de edad, las personas muy mayores. En el caso del tejido económico y productivo, los autónomos, pequeñas y medianas empresas, muchos de los cuales han tenido que precipitar su incorporación a ese consumo digital sin reunir las condiciones y las capacidades necesarias para gestionar el riesgo, es decir, sin disponer de la necesaria infraestructura y sistema de ciberseguridad. A la derecha de la diapositiva veis cómo en el ámbito de las empresas, en su conjunto, el porcentaje de incidentes sigue siendo mayoritariamente el relacionado con ese software malicioso que veíamos en la diapositiva de la Agencia Europea de Ciberseguridad. La mayoría de los casos están muy estrechamente relacionados con el segundo tipo de incidentes, que es el fraude. El fraude, principalmente liderado por la espantosa oleada creciente de ataques de ransomware. Todos habéis visto casos tan sonados pues, como ha sufrido SEPE y numerosas organizaciones públicas y privadas en todo el mundo, que ya venían siendo una auténtica epidemia desde el año 2018-2019, que se había disparado, pues está creciendo el nivel de extorsión y de sofisticación de ese tipo de ataques. Ahora hay un tercer tipo que ha crecido especialmente y que es muy de interés para vosotros, que es el de la vulnerabilidad de los sistemas. Esto especialmente tiene que ver con los sectores industriales. Aquellos
sectores caracterizados por tener industrias de transformación, de manufacturas, etcétera, esas industrias estratégicas que tanto mencionamos en nuestra legislación se han visto también incorporadas de manera acelerada y con más necesidad que nunca a esos servicios digitales. Y ahí tenemos una combinación entre entornos operacionales, como son los característicos de la industria, y entornos de TI, de tecnologías de la información, que están suponiendo importantes riesgos añadidos en términos de vulnerabilidades que pueden explotar los atacantes para comprometer no solamente la información en poder de las empresas, sino también para comprometer el normal funcionamiento de esas industrias. Por lo tanto, veremos ahora cómo eso se materializa también en el caso español. A la derecha del todo he sacado los datos de este tipo específico de lo que llamamos sectores estratégicos. Desde 2008, con la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, España clasifica en 12 sectores lo que son aquellas organizaciones mayoritariamente privadas de las que depende el normal funcionamiento de la economía y sociedad de un país. Evidentemente, aunque el catálogo de los denominados operadores estratégicos o críticos es confidencial, todos sabemos que ahí estarán, como es lógico, desde las centrales de producción energética, los grandes operadores de transporte, aeropuertos, etcétera, etcétera. Todos estos sistemas están clasificados y reciben una atención especial desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad en coordinación con el Centro Criptológico Nacional, que es el que tiene las competencias de protección del sector público, y con el Ministerio del Interior, que es el que tiene las competencias en la persecución de los delitos. Y en este caso, como podéis ver aquí, los porcentajes están creciendo todavía más en lo que clasificábamos antes como una nueva gran amenaza, que son las vulnerabilidades técnicas que afectan a este tipo de sectores. ¿Por qué? Porque una buena parte de ellos tienen también ese carácter industrial y también muchos de ellos están haciendo ese proceso de transición a la ciberseguridad que ya habían recorrido sectores tradicionalmente con más capacidades, como podían ser los sectores financieros, por supuesto telecomunicaciones u otros. Como veis, en su conjunto se aprecia este crecimiento muy llamativo de estos elementos que nos permiten calificar esos sistemas. De nuevo, están muy interrelacionados entre sí. Por ejemplo, la intrusión, evidentemente, se consigue muchas veces precisamente aprovechando este tipo de vulnerabilidades que tenemos en los sistemas. Esto es una fotografía de nuestro mapa de monitoreo de la ciberseguridad en España en tiempo real. Si hiciéramos ahora mismo una conexión en directo, pues el mapa sería muy parecido. Esto está extraído de apenas hace unos días para esta ponencia. Hice una captura en un momento en el que en el conjunto del espacio.es se estaban produciendo, pues eran las 12 de la mañana, o sea, justo a esta hora, tal día como hoy, pues unos 50.000 eventos de ciberseguridad. Y digo eventos porque algunos de ellos puede que no se conviertan en incidentes, es decir, pueden ser elementos de alerta falsos positivos que no se conviertan en un incidente, pero la mayoría de los casos sí que tienen que ver con un incidente de ciberseguridad. Esto se extrae gracias a una red de sondas en los principales operadores que nos permite, de forma no intrusiva, saber qué es lo que está circulando por nuestra red de Internet. Esta vigilancia, evidentemente, la hacemos desde el CERT, desde el equipo de respuesta a incidentes de INCIBE, 24 horas al día, los 365 días del año. Bueno, pues como veis, aquí Madrid básicamente es el mayor núcleo de elementos que aparecen ahí, seguido por Barcelona, pero bueno, esto es una distribución bastante homogénea. Haciendo un zoom, he seleccionado Madrid para que veáis qué es lo que se está produciendo ahora mismo en términos de ataques reales o intentos de ataque o incidentes de ciberseguridad. Veis que hay un primer apartado que tiene que ver con lo que son algún tipo de software de conexiones que intentan detectar ¿qué?
detectar esas vulnerabilidades, esos fallos de configuración de las redes, de los sistemas, de los activos. ¿Para qué? Para poder hacer luego la explotación de las mismas. Esto normalmente se hace en remoto, hay sistemas inteligentes, es decir, los criminales no tienen que tener ahí detrás a alguien haciendo una comprobación. Sí, directamente tienen motores de búsqueda que van haciendo ese tipo de barridos y que especialmente cuando identifican algún sistema expuesto en Internet van a intentar hacer ese tipo de comprobación intrusiva. Evidentemente, al no ser algo autorizado, inmediatamente nos salta categorizado con una alarma. En segundo lugar están las bots. Este es el tipo de malware, de virus que está más extendido. Bot son las redes que conocemos popularmente en castellano como redes zombie. Son softwares que intentan infectar masivamente a miles, cientos de miles de equipos, ya sea ordenadores, ya sea dispositivos móviles, y que pueden permitir la administración remota por el ciberatacante a partir del malware con el que infectan esos equipos. Luego tenemos aquí ya una explotación real de vulnerabilidades TI que están siendo utilizadas, ataques directos de fuerza bruta, que hay unos cibercriminales intentando romper algún tipo de sistema en alguna organización. Bueno, como veis en Madrid, ahora mismo pues podemos tener del orden de 14.000, 15.000 situaciones que están afectando. Algunas de estos casos, pensad que estamos hablando de IPs, detrás pueden a su vez esconder decenas o cientos de usuarios de una misma empresa a través solamente de la IP que está ahí. Por lo tanto, multiplicad ese número por la parte correspondiente de activos que puede haber detrás. Haciendo otro zoom en esta categoría de malware, de lo que son las bots, pues veis que ahora mismo, en las últimas semanas, está siendo la mayor fuente de infección un tipo de malware denominado Flubot. Flubot es un tipo de incidente que denominamos smishing. Smishing porque es un tipo de phishing, es decir, de suplantación, de intento de fraude, que nos entra por un SMS tradicional. En este caso lo detectamos en el mes de noviembre y desde noviembre se viene trabajando para neutralizarlo. Básicamente es un SMS que supuestamente le llega al usuario como procedente de una empresa de paquetería, fundamentalmente pues correos, DHL, este tipo de empresas, y te invita a que hagas un tracking de seguimiento a un paquete que tenían que entregar pero no han podido hacerlo. Claro, es muy probable que muchos de los usuarios pues sí que estén esperando una compra y que, bueno, pues que les pueda llegar a confundir el mensaje y que realmente estén interesados en saber dónde está ese supuesto paquete falso que les querían entregar y no han podido. Una vez que el usuario desprevenido accede al enlace, lo que hace Flubot es reconducir al usuario a una página web que está comprometida. Es decir, una web de las que hablábamos en la primera diapositiva, donde está almacenado ese virus. ¿Qué hace? Comprueba si el dispositivo desde el que te estás conectando es un dispositivo que utiliza sistema operativo Android, porque Flubot está diseñado para Android. En ese preciso instante se le invita al usuario a que se descargue una pequeña aplicación para poder hacer ese seguimiento de dónde está la entrega del paquete, y es en ese momento cuando te instalas el virus. ¿Qué es lo que hace el virus en el dispositivo Android? Inmediatamente se envía a toda la red de contactos que tienes en tu teléfono, con lo cual estás expandiendo el virus a cientos o miles de usuarios que van a estar sometidos a la misma prueba. Además, te instala un software espía. A partir de entonces te van a grabar todo lo que aparece en tu pantalla. Todo. Evidentemente, ¿qué están buscando las máquinas de los ciberatacantes? Están buscando claves, credenciales, tarjetas de crédito, bancarias, información que también pueda tener algún tipo de valor económico. ¿Qué sucede con esto? Si tenemos en cuenta que, según también los datos de nuestro Observatorio Ciber de la Secretaría de Estado, nos dicen que más del 42% de los usuarios de Android en España
no están instalando antivirus en su teléfono móvil, pues podemos estar hablando de millones de posibles víctimas de este tipo de bot, que si no tienen la precaución por las prisas, por el desconocimiento, no desconfían, pinchan en el enlace, pueden estar contribuyendo a ser infectados. Ahora mismo pues estamos hablando de 2.622 infecciones solo en el área metropolitana de Madrid. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las tesis que tenemos en esta ponencia es que una de las causas de la mayor exposición a riesgo que tenemos en este tipo de organizaciones que estamos hoy aquí reunidas es la dependencia que tenemos del supply chain, es decir, de la cadena de proveedores, de los trabajadores. Imaginaros qué sucede si estamos abriendo información confidencial de nuestra empresa en nuestro teléfono móvil particular o estamos haciendo algún tipo de trabajo que puede ser de utilidad para los ciberatacantes. Pues evidentemente la explicación de que haya crecido tanto el volumen de infecciones en algunas organizaciones, incluso muy grandes, muy dotadas de sistemas de prevención, está muy relacionada con la exposición que se está teniendo de esos terceros, incluso de esos empleados y de esos dispositivos que escapan a lo que es la tradicional configuración de ciberseguridad de una organización. Otros tipos de malware que ahora mismo podemos ver son pues UPay, que también es otro tipo de virus también para sistemas Android. En tercer lugar, tenemos 424 infecciones detectadas de Andrómeda, que es un tipo de virus para sistemas Windows, es decir, usuarios de Microsoft Windows, o Conficker. Conficker es muy curioso, porque Conficker es un buen ejemplo de otro de los problemas que tenemos. El problema es la obsolescencia. Conficker es un virus que ataca sistemas Windows nada menos que del año 2008. Es decir, cualquier equipo que tenga o bien actualizado el sistema operativo o tenga un tipo de antivirus, el que sea, debería de estar desinfectando ese equipo de Conficker. ¿Qué nos está indicando ahí? Pues que hay 358 posiblemente empresas que tienen equipos que están corriendo un sistema operativo que no está actualizado desde el 2008 o no lo han podido actualizar o no está sometido a algo tan elemental como tener un sistema de antivirus. Esto tiene que ver evidentemente con la obsolescencia. ¿Dónde nos vamos a encontrar posiblemente ese tipo de equipos? En muchas organizaciones industriales, en organizaciones en lo que es cadena de fabricación o en sistemas de tipo industrial, puede estar actuando como un sistema de controlador, un sistema activador, que bueno, pues no tiene necesidades de grandes configuraciones de IT, pero está siendo una de esas vulnerabilidades que está comprometiendo al conjunto de la red de esas organizaciones. En definitiva, vemos que aquí hay un problema que desde Flubot a Conficker tiene que ver con equipos que no reúnen ni las capacidades mínimas como tener un antivirus y que comprometen sistemas tan populares como son sistemas de móviles Android o computadoras con sistemas Windows. En definitiva, esto nos permite hacernos una idea de a qué nos enfrentamos. He sacado también un detalle del área de Puerto Llano, un sitio conocido también por su carácter industrial. Me ha parecido interesante ver cómo a esa misma hora pues hay 256 alertas que estamos monitoreando en esa zona y fundamentalmente, como veis, tienen que ver con ese tipo de intentos de chequeos de seguridad con fines maliciosos, pues porque posiblemente están buscando precisamente vulnerabilidades y aquí, evidentemente, en un entorno muy industrial, pues no escapan al atractivo que puede tener para esos ciberatacantes. En definitiva, esto nos permite ponerle un poquito más de rostro a este tema tan abstracto como puede parecer la ciberseguridad y que veamos la importancia que tiene la actividad que entre todos estamos haciendo para intentar elevar el nivel de preparación para este entorno de amenazas. Me gustaría destacaros el dato que aparece arriba a la izquierda de notificaciones enviadas a terceros de que pueden estar siendo víctimas de incidentes como los que veis, vamos detectando día a día, hora a hora.
El año pasado alcanzamos la locura de 853.000 notificaciones. También, de nuevo aquí, muchas de ellas son para organizaciones, en las que hay cientos posiblemente de usuarios o decenas que pueden estar viéndose afectados por estos incidentes que les han ido afectando a lo largo del año. También destacar la cifra de 19.221 vulnerabilidades detectadas, la mayoría de ellas en sectores industriales. Precisamente aquí es un campo en el que más esfuerzos hemos hecho en los últimos años como centro de referencia en español para la traducción de vulnerabilidades detectadas en TI, algo que llevamos siendo desde el principio de nuestra creación hace ya más de 15 años y que además es un referente muy importante porque como centro de referencia en traducción, pues evidentemente también lo somos para todos los países de habla hispana, lo que explica en buena medida también la importancia del trabajo que desde España estáis haciendo todos aquellos que colaboráis activamente, no solamente en el reporte, sino en la detección y comunicación de incidentes que tienen que ver específicamente con estos sectores, por esa influencia que tiene a nivel global. En definitiva, lo que vemos es que hay un crecimiento paralelo entre el volumen de crecimiento de los incidentes y de los intentos de ataques con el intento, evidentemente, de gestionar, de alertar y de responder a toda esa situación especialmente preocupante. Y luego, una referencia que, aunque tampoco se atañe directamente, sí que es otra demostración de esa situación que os comento de que tenemos que trabajar específicamente en lo que es la cadena de suministro y que tenemos que trabajar en los colectivos vulnerables porque, según datos del informe Accenture sobre el estado de la ciberseguridad en la empresa española para el 2020, mientras que en su conjunto la inversión española en ciberseguridad creció en el gran año de la pandemia, el año pasado, el 70% de las empresas de menor tamaño disminuyeron su inversión en ciberseguridad. Es decir, hay una doble velocidad entre las empresas que tenéis más tamaño y las que no lo tienen, y específicamente las muy pequeñas y los autónomos. Por eso veis que especialmente nuestra línea de ayuda gratuita 017 para atender a víctimas de ciberataques pues está muy monopolizada en cuanto a demanda por esos colectivos. El 45% de las llamadas y de las peticiones de apoyo corresponden a autónomos, el 14% al comercio minorista y el 8% a la pequeña industria. Claro, precisamente, ¿cuál es la función de la línea de ayuda? Cubrir esos colectivos más vulnerables en los que ha disminuido la inversión en ciberseguridad por efecto del impacto de la crisis económica y porque precisamente están siendo las principales víctimas de estas campañas, de estas oleadas de incidentes que han crecido tan desaforadamente. La mayoría de los casos, como veis, tienen que ver con phishing, con intentos de fraude, con un 17% de los casos, seguido de inquietudes que tienen que ver con cómo abordar la capacitación de sus empleados, de sus propios usuarios internos, con ataques efectivos o que sospechan han recibido de ransomware o con otros elementos también relacionados con el phishing, con la suplantación, bien por correos electrónicos, bien por suplantación en redes sociales. En definitiva, este es un panorama que veis que corrobora lo que os decimos sobre la prioridad de las estrategias. Es tan importante hoy en día que construyamos capacidades de ciberseguridad en nuestros partners y proveedores como dentro de nuestra organización a nivel de sistemas de protección, detección y respuesta a los ciberincidentes. Evidentemente, también hemos reforzado todo lo que tiene que ver con el sistema de reporte de incidentes. Aquellas empresas, de las cuales algunas seguro de vosotros ya son operadores estratégicos, saben que pueden disponer del canal de reporte y de soporte que prestamos a través del correspondiente convenio y acuerdo de confidencialidad desde INCIBE con cualquier tipo de operador estratégico, pero también en coordinación con el Centro Criptológico Nacional y con el Mando Conjunto de Ciberdefensa, que somos los 3 centros de respuesta a incidentes en España, hemos
ya puesto en marcha una plataforma única, coordinada, de manera que haya un inmediato sistema de respuesta y de alerta. Porque al final, cada vez que vosotros nos comunicáis o nos prealertáis la posible detección de un ciberincidente, estáis facilitando, como es lógico, que todo el sistema responda lo antes posible y que podamos prevenir y que podamos comunicar al resto de posibles víctimas para que se preparen ante ello. Y, por supuesto, nuestro sistema de colaboración con el Ministerio del Interior, porque si hay algún tipo de elemento susceptible de que detrás haya un intento delictivo, evidentemente tiene que intervenir las unidades correspondientes de policía, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza, etc. En definitiva, el sistema de gobernanza es un sistema que está muy maduro después de casi 6 años de funcionamiento y de reorganización. Podemos decir que se ha alcanzado un sistema bastante engrasado de funcionamiento en lo que es la protección del conjunto, pero todo esto no tiene ningún sentido si no apoyamos al sector. Y ya concluyendo, ¿dónde está precisamente la clave de ese apoyo al sector? Está muy bien dar servicios públicos que cubran pues, las dificultades de acceder a servicios profesionales, que evidentemente es lo más recomendable y lo más necesario, pero también tenemos que ayudar a recuperar ese gap que se ha producido especialmente el pasado año en la caída de la inversión en ciberseguridad. Todos habéis oído hablar ya del tan popular y archicomunicado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De los 140.000 millones de euros que se van a movilizar hasta el 2026, el 29,5% van destinados a digitalización. Y específicamente los que hayáis tenido la ocasión de bucear un poco en más detalle en el plan, veréis que la ciberseguridad es un elemento fundamental de toda esa inversión. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad es la palanca no solo de supervivencia de muchas empresas, sobre todo aquellas de menor tamaño, que pueden verse abocadas a su desaparición por causa de un ciberataque. Es un elemento esencial de competitividad. En una economía que, como vemos, es más digital que nunca y más dependiente de los mercados globales que nunca, la confianza de nuestros consumidores y usuarios ahora mismo es vital. Y sin ciberseguridad, da igual que tengamos la mejor plataforma de correo electrónico, el mejor sistema del mundo, al final tenemos que facilitar ese sistema de confianza. Acciones como el Toolkit digital, que está previsto dentro del plan, pues va a permitir nada menos que la distribución de 3.000 millones de euros para pymes que puedan dotarse de servicios de protección activa, que puedan dotarse de algo tan básico como sistemas de antivirus, de protección de teletrabajo, de configuración segura del puesto de trabajo y además con un componente o un objetivo fundamental, que es ayudar también a impulsar la propia industria tecnológica y de ciberseguridad española. Tiene que ser un efecto, no solo palanca, sino que haga una espiral de impulso a un mercado que de por sí ha venido creciendo ininterrumpidamente en la última década, una década de crisis, a tasas de 2 dígitos anuales y que ahora evidentemente va a crecer aún más. Pero no es suficiente, como vemos, por el enorme volumen de riesgo que se está gestionando y por toda esa incorporación masiva de agentes económicos al sector. Como os digo, herramientas como el Digital Toolkit nos permitirán impulsar la inversión con ese apoyo de fondos públicos que creemos muy importante. También especialmente habrá acciones dirigidas a operadores estratégicos. El objetivo es incrementar el número de empresas proveedoras de la Administración que reúnen condiciones de ciberseguridad acreditadas dentro del Esquema Nacional de Seguridad e invertir en que aquellos proveedores tecnológicos que ya están clasificados dentro de ese Esquema Nacional de Seguridad, de ese sistema que exigimos para ser proveedores de la Administración, también incrementen su nivel de madurez. En definitiva, que en los próximos 5 años crezcamos también en lo que es el músculo del mercado para responder a una demanda que necesariamente tenemos que ayudar a que crezca. En definitiva,
supervivencia, competitividad, trabajo con la cadena de suministro, con nuestros partners, más cooperación pública-privada, son los grandes retos que tenemos en la gestión no solamente del riesgo dentro de nuestras organizaciones, sino en la estrategia de negocio a medio y largo plazo de cualquiera de las empresas que o bien estamos aquí, que bien tenemos esta situación de dependencia y de necesidad de abordar la digitalización como una piedra de toque de nuestra actividad en los próximos 5 años. Nada más, agradeceros de nuevo la invitación, quedamos a vuestra disposición, nos vemos en las redes sociales y en Creciendo en próximas actividades seguro. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Félix. Y vamos a dar paso a Javier Zubieta, director de eSecure de GMV, para, una vez habiendo entendido en qué contexto operamos, cómo hemos de protegernos para evitar estas situaciones, ¿no? Muy bien. Gracias. Muy bien, pues vamos a hablar de ciberseguridad. Fijaros lo que tenemos aquí. Esto es una piscina de China. Es lo que en ciberseguridad denominaríamos una denegación de servicio. Aquí el servicio es la piscina. Y si tú te quieres bañar, pues aquí evidentemente no lo vas a poder hacer porque es que lo tienen lleno. Está petado. Entonces, es claramente una denegación de servicio, aunque a lo mejor os parezca que no. Bueno, es lo que le pasó al Confidencial el mes pasado. Entonces, en el Confidencial, además, lo señala, ¿no? El puntero no sé si... Bueno, lo pone ahí. El Confidencial sufre un ataque informático y además te lo pone, es un ataque de denegación de servicio. Así que, afortunadamente, hasta en los medios de comunicación generalistas, aunque hayan sido víctimas de un ataque, pues también hablan de esto, ¿no? Hablan de una manera un poquito diferente, pero fijaros, la próxima vez que ya veáis un ataque de denegación de servicio, pues a lo mejor os podéis acordar de la piscina esta de China, ¿no? Mira, os la vuelvo a poner, está llena, ¿no? Está llena, perfecto. Y esto de aquí es autoexplicativo. Esto es una centralita telefónica a la vieja usanza. Cuando alguien quería comunicarse con otra persona, no sabía cuál era el número de teléfono de la otra persona. Sabía que descolgaba y aparecía la telefonista y esta persona conectaba. Esto es un DNS. Dice, ¿y esto del DNS por qué ahora me lo cuenta Javier? Porque fijaros lo que le pasó a Facebook el otro día. DNS. Esto no es... No, lo que le pasó a Facebook no fue un ataque, o por lo menos reconocido oficialmente. Pero se habla de DNS. Y empezáis a ver artículos que hablan del DNS y del BGP y de toda una serie de palabrejas que os dejan totalmente fríos. Lo único que sabéis es que Facebook no funcionó y que hubo millones de adolescentes que se traumatizaron porque el Instagram tampoco funcionó. Detrás estaba hablando de DNS. Acordaros, DNS. ¿Es esto? No es más. A mí la verdad es que me encanta que, por ejemplo, antes he dicho el Economista, y aquí aparece el ABC. En los medios se habla de a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y está muy bien. Pero bueno, en el momento en el que a lo mejor vosotros os dicen, a vosotros y a la inmensa mayoría de la población, 4 palabrejos técnicos, pues desconectáis. Pues ya está, ciberseguridad, tecnicismos, bueno, no me interesa, ¿no? Porque ¿contra qué nos estamos enfrentando? En realidad nos enfrentamos con una combinación de algo que conocemos y algo que no conocemos. Entonces, nosotros vamos conduciendo realmente hacia lo desconocido, pero con el pasado tenemos el conocimiento de lo que nos ha ocurrido anteriormente. Esto es verdaderamente a lo que nos estamos enfrentando. Con respecto a lo conocido, pues aquí tenemos una dinámica que se parece muchísimo a la de un caballero medieval. Yo sé por dónde me van a venir los golpes y me protejo. Entonces, tengo que poner toda una batería de medidas de protección porque sé que en un momento dado me han pegado con la espada en el hombro, en otro momento dado me han dado con la maza en la cabeza. Me protejo según conozco. Esto es una dinámica totalmente reactiva.
Siempre se dice que los delincuentes van por delante de nosotros. Por supuesto, porque son más listos. Y nosotros, cuando queremos afrontar los problemas de ciberseguridad, pues lo hacemos de la manera que sabemos que ha ocurrido anteriormente. Esta es una dinámica que es tan real como perniciosa. Llevamos 25 años así y no parece que vayamos a ser capaces de cambiarla. A lo mejor aparece una nueva, no sé, tecnología, un nuevo paradigma del contexto en el que nos movemos, en el que todo esto cambia. Se habla de la anticipación, ¿no? Precisamente para intentar romper esta dinámica. Pero esta dinámica va a seguir existiendo. De hecho, es el día a día. El día a día de los departamentos de ciberseguridad de las compañías atienden a lo que conocen y se protegen y siempre son reactivos. Y en el momento en el que aparece algo desconocido, aguantan la pregunta de ¿pero cómo me ha podido pasar esto a mí? Y señalan con el dedo a aquellos departamentos que se encargan de la protección. Con razón le señalan con el dedo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser atacado. Pero siempre va a haber un ataque. Siempre va a haber un ataque nuevo, siempre, 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 porque es una combinación con lo desconocido. Esto que aparece aquí quiere representar una superbacteria. Ya sabéis, bacterias en las cuales no existe, todavía no está desarrollado el antibiótico que las desactiva. Como lo que nos ha pasado con el COVID, algo parecido. ¿Qué ocurre con algo desconocido? Pues que me tengo que recuperar cuanto antes. Me tengo que recuperar cuanto antes. Y debería de aprender, precisamente para meterlo dentro del saco de lo que conozco. Sucede que es muy impactante, muy impactante. Y hay ejemplos, que aquí, bueno, aquí aparecía el nombre de Stuxnet, pero aquí todos los nombres que aparezcan del nuevo malware, del nuevo... entra aquí, entra en lo desconocido, de los cuales hay que recuperarse cuanto antes, aprender e intentar que no te vuelva a pasar. Y además hay un tipo específico de lo desconocido que se llaman las campañas. Las campañas son oleadas de ataques utilizando técnicas normalmente desconocidas. En el momento en el que ya alguien las conoce, bueno, pues ya se intenta saber a ver qué se puede hacer. Entonces, hay dos tipos. Bueno, hay muchos, pero bueno, yo lo puedo dividir en dos. El primero, el que es el ataque dirigido. Es aquel que, por la razón que sea, pues a tu organización se le ha puesto entre ceja y ceja al cibercriminal el que te va a atacar. Y va a utilizar todos los medios que tenga a su alcance para hacerlo. Y por otro lado están las campañas masivas, en las cuales a los ciberatacantes les salen súper baratas, recursos prácticamente casi no son necesarios, y además, como va a ser imposible que te atribuyan que has sido tú el que has atacado, porque la atribución de un ciberataque en este momento es prácticamente imposible, pues es que hasta te sientes impune, ¿no? Entonces aparece, ¡boom!, toda la campaña. Vamos a ver un ejemplo de estas campañas. Esto que tenemos aquí es un restaurante de Shanghái. Esta foto la sacó mi amigo Adolfo conmigo en Shanghái en el año 2006. No sé si apreciáis que esto tiene pinta de Kentucky Fried Chicken. Aquí tenemos al coronel Chandler, pero chino. Yo no soy capaz de decirlo Chandler. Bueno, pues ahí le tenéis. A ver, esta es una apariencia, pues a ver, que para un occidental, evidentemente, ¿no? Pero tú imagínate que picas y entras, ¿no? La comida que te pueden servir aquí, pues directamente es como para, vamos, una gastroenteritis, ¿no? Ya directamente. Pues esto es un phishing. Una cosa absolutamente parecida, ¿no? Sí, a ver si picas. Y como piques, tienes un problema. En este caso, el problema es que la comida es de mala calidad y entonces ya te arruina el viaje. Pero esto es, pues nada, un phishing. La próxima vez que os digan phishing, acordaros del coronel Chandler chino. Bien, pero es que
Este es un phishing, me voy a denominar, de comedia. Este fue probablemente el phishing mejor orquestado en el momento en el que le ocurrió a Endesa. Esto ocurrió en el año 2016. El patrón de comportamiento de esta campaña es idéntico a lo que pasa en el año 2021. De hecho, Endesa, estas oleadas de phishing han sido repetitivas en el tiempo. ¿Cuál es el patrón? Recibir un correo electrónico que tiene una apariencia muy buena. Meterte miedo con algo que te importa de verdad. En este caso, el importe de la factura. Te importa el dinero, nos importa a todos mucho. Y el tercero, un enlace en el que diga, consume, en este caso es consulta tu factura y tu consumo. Os habrán dicho, no cliques, no piques. Hasta la saciedad, no piques. En este estaba muy bien hecho. Cualquiera hubiera picado, cualquiera. Yo podría haber picado, claramente. Porque en este correo no hay nada raro. Luego, en el momento en el que ya a lo mejor rascas, pues te encuentras con que a lo mejor hay alguna cosilla que tal, ya te puede hacer sospechar, pero no piques. Bien, vamos a llevar esto todavía más a la vida real. Esto me ha pasado a mí la semana pasada. Yo recibo de PayPal un correo electrónico que me dice esto. Bueno, yo es que me dedico a ciberseguridad y por lo tanto de esto tengo que sospechar. Si yo recibo este correo electrónico y lo leo en mi navegador, es decir, un ordenador, me encuentro con eso de ahí arriba. Eso es lo que me hace sospechar, evidentemente. Aunque ponga Service PayPal, pero luego aparece todo ese chorro y digo, ya sé, esto está claro, ¿no? Pero ese mismo correo, cuando lo lees en un teléfono, sucede eso. Es el mismo correo. Lo que a mí me hace sospechar de que este es un correo trampa, que es toda esa dirección de correo electrónico, aquí no me aparece. Aquí no. Y además es que hasta tendría dificultades de poder llegar a eso, porque tengo que darle a no sé cuántos clics. Yo no me voy a complicar la vida dando clics. ¿Verdad? No me voy a complicar la vida. Si yo soy una persona normal y corriente, es decir, no estoy concienciado en ciberseguridad, ¿a vosotros os parece que esto que yo no caería aquí? ¿Qué es lo único que me puede hacer sospechar de este correo? Eso. Nadie tiene tiempo para estar fijándose en estos detalles. Nadie tiene tiempo. Por lo tanto, esto, año 2021, está al alcance de cualquiera. Todos podemos recibir un correo electrónico de este tipo. Pero es que os voy a enseñar el smishing que ha comentado antes Félix. Y esto sí que yo no lo tenía preparado, pero lo he hecho al vuelo. Me ha pasado a mí. Vamos a ver si soy capaz de enseñaroslo. Yo el día 13 de octubre recibo del número 74743... Bien, CaixaBank, lamentamos informar de que su cuenta ha sido desactivada. Por su seguridad, clic aquí. Acordaros, cosas que a uno le importa, como su dinero en el banco, y un enlace para picar, para entrarse en el restaurante del Chino Chandels. Este es muy fácil, ¿vale? Porque pone el número 747, yo a esto no le hago caso. Bueno, es que hoy a las 9:12 de la mañana he recibido un mensaje de SEG Social. Yo tengo a una persona tengo una asistente del hogar y yo la tengo dada de alta en la seguridad social. Oye, esto ya tiene sentido para mí. SEG Social. Seguridad social. Accede a tu área personal con importar si conoce al instante la situación de la vida laboral y la base de cotización. Y me aparece un enlace que tiene buena pinta, porque pone gov.es. Esto es muy probable que sea de verdad. Muy probable. No pinches. No pinches.
Por favor, que nadie pinche. Y es muy probable de que sea legítimo, ¿eh? Pero es que, claro, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Luego cuando recibimos los smishing que comentaba antes Félix, pues ¿cómo no vamos a picar? Así que no banalicemos el tema de la capacitación y la sensibilización de ciberseguridad, porque los malos son muy listos y siempre van por delante de los buenos, como pasa en la vida real. Si a ti te gusta el riesgo, ¿te pondrías en una mesa con los trileros? Si te crees más listo que los trileros, perfecto, te van a engañar. Pues hagamos un poco esto, ¿no? La ciberseguridad no es tecnológica solamente, no es de las personas solamente, no. ¿Qué es? Gestionar riesgos, riesgos ciber. A mí hace mucho tiempo me dijeron que gestionar riesgos significa calcularlos. ¿Y cómo se hace? Probabilidad por impacto. Probabilidad por impacto. Y yo ya me quedo con eso. Probabilidad por impacto. No hace falta montar esquemas súper sesudos, que los hay, y son necesarios, pero ya con esto a mí ya me vale. Probabilidad por impacto. Vamos a ver qué significa esto de probabilidad por impacto. En otro ejemplo. Mi madre canta en la Catedral de la Almudena y, bueno, pues una vez por semana tiene que ir allí a ensayar y tiene que pasar por la Puerta del Sol de Madrid. Bueno, pues aquí tenemos el escenario, la Puerta del Sol de Madrid. Solo por el hecho de que mi madre pase por allí, pues se expone a una amenaza llamada robo. Pues claro, los ladrones están en la Puerta del Sol. Muy bien. Entonces ella se expone a un riesgo, dado que la amenaza a robo esté presente. ¿Sabéis lo que se pueden hacer con los riesgos? Solo se puede hacer 3 cosas con los riesgos. La primera, minimizarlos. La segunda, transferirlos. Y la tercera, asumirlos. A ver, parece que lo más interesante es minimizarlos, ¿no? Pero también existe la transferencia. Ojo, el sector de los ciberseguros está boyante, y además son muy buena idea. Podremos hablar también de ellos en otra sesión, pero están ahí para solventar la transferencia del riesgo. Y la tercera es la de la asunción. Por supuesto, todos asumimos riesgos, todos y cada uno en lo personal y en lo profesional y en lo corporativo, todos asumimos riesgos. Vamos a ver qué podemos hacer para minimizar el riesgo. En este caso, frente a la amenaza, robo. Hombre, pues, a ver, evidentemente todo el mundo, más o menos, tiene un poco de sentido común. El bolso de mi madre, pues le digo, mamá, póntelo delante. Sí, para que tú veas. Segundo, ciérrate la cremallera. Sentido común. Esto lo que hace es reducir probabilidad. Y segundo, aun con esto te pueden robar. En el caso concreto suyo, le roban el teléfono, ¿no? Lo más impactante del mundo para una persona es que le roben el teléfono. Bueno, pues junto con el teléfono están las fotos y, o sea, fijaros, hay un buen impacto, ¿no? Muy bien. En el mundo ciber, la parte de la cremallera y del bolso está directamente relacionada con las vulnerabilidades. Directamente relacionada. Cuanto más vulnerable seas, más probabilidad tienes de que te ataquen. Más probabilidad estás expuesto, en este caso, al robo. Quitar robo y poner cualquier otra amenaza. Y la segunda parte, la del impacto, está directamente relacionada con la tecnología. La tecnología, normalmente de protección, está directamente relacionada. Pero ambos contribuyen de la misma manera a minimizar el riesgo. ¿Dónde creéis que se va la inmensa mayoría del presupuesto asignado en ciberseguridad? ¿A reducir vulnerabilidades o a instalar soluciones tecnológicas? Claro, soluciones. Y cuando aparece el responsable de ciberseguridad de vuestras compañías, o vosotros si os ha tocado, aparece la partida presupuestaria y dice solución A, B, C, adquisición, operación, mantenimiento, y una cifra. Y el pobre ve, joder, pues sí que es caro esto. Entonces empezamos a hablar de lo del dinero y hablamos de lo del barato y de lo caro. Y es una discusión que suele acabar
mal, porque siempre acaba hacia el mismo sitio. Bien, pero es que aquí tenemos otro elemento que contribuye a la minimización del riesgo, y es la reducción de la vulnerabilidad. Quedaros con esto porque es fundamental y luego voy a insistir más en ello. Yo os he contado que a mi madre le roban el bolso y le roban el teléfono y lo más impactante, pero en el año 2021, ¿de qué hablamos? ¿Qué es el impacto traducido a hoy? Durante muchos años habréis oído que los impactos muy relacionados con los problemas de ciberseguridad van en dos direcciones: el impacto económico y el impacto reputacional. El impacto reputacional en el año 2021 ya no es tan importante por una razón. Porque todas y cada una de las empresas del mundo están ciberatacadas en este momento que estoy hablando yo aquí. Félix lo ha comentado y él lo ha puesto security check. Para los que, si no os ha quedado, digamos, un poco claro el mensaje de Félix, es como el ladrón que se pasea por la urbanización de La Moraleja de Madrid mirando a ver en qué casa puede entrar. Eso es un security check que comentaba antes Félix. Y todas y cada una de las empresas que estamos aquí, al menos esto nos está pasando hoy, ahora mismo. Por lo tanto, todos somos ciberatacados. Las noticias de las empresas ciberatacadas, no sé si lo habéis experimentado. A ver, no voy a decir que no sea noticia, porque es noticia, pero no es lo de antes. ¿Os acordáis de WannaCry del 2017? Que Telefónica mandó a todos sus empleados a casa, abrió los telediarios. Un notición, ¿no? Por supuesto. La misma noticia hoy ya no tendría el mismo impacto, porque de alguna manera nos estamos acostumbrando. ¿Por qué? Porque ya es de dominio público que las empresas están siendo ciberatacadas. Además, algunas tienen obligación de hacerlo público. Así que fijaros que lo que es el impacto reputacional ya no es tan importante. El impacto es económico. En tres vías. Primero, impacto económico directo, es decir, dinero que sale de la organización para pagar al ciberdelincuente. Aquí tenemos el caso de Colonial. Colonial ha sido en la primavera de este año el ciberataque más impactante en Estados Unidos, que ha desestabilizado, digamos, muchísimos resortes. Estoy totalmente seguro que sabéis de lo que hablo. Bueno, pues está cuantificado lo que Colonial ha pagado a los delincuentes para restablecer la situación. Ojo, que luego Colonial la ha tenido que restablecer también por ellos mismos, con la ayuda del gobierno norteamericano. Así que no es simplemente lo que paga el delincuente, sino todo el gasto que acarrea el volver a la normalidad. Primer impacto. Segundo impacto económico, el de a ver si soy capaz de recuperar la normalidad. Pongo el caso del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo sufrió el mismo ciberataque que el del SEPE pues con 2 o 3 días de calado. Como todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba con lo del SEPE, este ataque parece que pasó desapercibido. Esta noticia es del 17 de septiembre. Que no lo sacan adelante. Que no lo sacan adelante. Fijaros que ya lleva, según la noticia, 2,1 millones gastados ¿en qué? En licitaciones, en que la gente se eche una mano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, coste de recuperación. Y el tercero es el del lucro cesante. Cada día que estoy parado, cada día que pierdo dinero, precisamente porque estoy parado. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Maersk, que fue una de las empresas que más, digamos, se mojó a la hora de exponer lo que le estaba pasando. Esto ocurrió en el 2017 con Petya. Y fijaros, ellos lo han cuantificado en 255 millones. Que no pagaron el rescate, seguramente. Que no. Es solo por negocio que deja de producir. Este es el impacto en el 2021. Dinero. Esto no es que la ciberseguridad sea importante, es que deberíamos de... No. Ojo, dinero. Fijaros en qué punto estamos. Bien, ¿cómo abordamos esto? A ver,
Nosotros, cuando digo nosotros, GMV y yo particularmente, ¿por qué apostamos? Pues un poco por considerar la ciberseguridad como un proceso más. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, lo primero es que conoceréis que existen bastantes sistemas de gestión relacionados con ciberseguridad. En el momento en el que te embarcas en un sistema de gestión es porque quieres que la ciberseguridad se implique en el resto de los procesos corporativos. Si no, no. Esto, por ejemplo, lo hemos realizado nosotros concretamente para el sector de los puertos españoles. Todos en cada uno de vuestros sectores se puede hacer una foto idéntica. ¿Qué contiene? Pues contiene la regulación y legislación, las recomendaciones y los marcos de referencia, ya sean internacionales, europeos o españoles, aquí hay una bandera de España, y hacéis el cruce. Con esto, ¿qué quiero enseñar? Porque ya está todo pensado. Si lo que hay que hacer es coger algo de esto, bien asesorado, y adaptarlo a la organización. Siempre y cuando se quiera madurar en ciberseguridad. Que no tiene por qué ser el caso. Que una empresa no tiene por qué madurar en ciberseguridad si no quiere. Para eso necesitas disparadores, algo que te empuje. Lo primero que te empuja normalmente es la legislación. Y en todas las legislaciones que se precian y que tengan que ver con ciberseguridad, existen digamos, el mandato de establecer marcos de gestión. ¿Marcos de gestión? O sea, ya por la legislación ya te están empujando. Pero es que también hay otra cosa que te empuja, y es la competitividad. Y sobre todo la diferenciación con tus competidores. Yo ya he asistido a varios ejemplos en los que cuando se habla internamente de que habría que montar un sistema de gestión de ciberseguridad y que además habría que certificarlo con un sello internacional como puede ser el de la ISO 27001. Bien, bien, mucha comprensión, lo que queráis, pero aquello no arrancaba. ¿Cuándo arranca? Cuando nuestros clientes nos exigen un sello. Entonces, si nuestro cliente nos exige un sello, que puede ser el de la ISO 27001, pues tú, como proveedor, dices, pues yo no me voy a quedar atrás, yo no voy a perder ni una sola oportunidad. Lo mismo está pasando con el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, si tu cliente te está pidiendo sellos, pues abórdalos. No importa que este disparador no sea lo que a todos nos gustaría, pero es la realidad. Pues ya no va bien, hagámoslo, ya sea por legislación o porque los clientes te empujan. Hagámoslo. Después, como estamos en un entorno en el que siempre la ciberseguridad se deja para el final, es que es muy cara, no se entiende correctamente, tal. Solo tengo 2 euros en ciberseguridad. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos? Pues mira, el primero lo vas a utilizar en contrarrestar la vulnerabilidad humana. Y el segundo lo vas a utilizar en contrarrestar la vulnerabilidad tecnológica. Fijaros que no os he dicho nada de implantar tal o cual solución. No, eso ya vendrá después. Pero si solo tengo 2 euros, vamos a utilizarlos en esto. Esto es un quick win. Los dos, contrarrestar la vulnerabilidad humana y la vulnerabilidad tecnológica. Vamos a ello. Con respecto a la vulnerabilidad humana, siempre se habla de la sensibilización y de la capacitación. Sensibilizar, pues ya sabéis, a la gente que se conciencie de lo que va todo esto, de los riesgos y tal. Y la capacitación, pues es, oye, vamos a incrementar el conocimiento digital, el conocimiento en ciberseguridad de la gente. Perfecto, impecable. Bien, llegamos a la realidad. Y la primera, que tiene que ver con la sensibilización. ¿Qué problema estamos teniendo quizás desde el sector de la ciberseguridad en general? Y es que abusamos del miedo. Abusamos del miedo. El que recibe el mensaje del miedo
primero te ve como el Freddy Krueger. Entonces ya tengo miedo. Entonces, cuando tienes miedo, te paralizas. Así de sencillo. Si te meten el mensaje del miedo, ya te has paralizado. No hay que abusar del mensaje del miedo. Es verdad que se habla de amenazas, se habla de problemas, pero existe una tendencia crónica a meter miedo. Y con esto no se sensibiliza. De hecho, se consigue casi lo contrario. Lo que se consigue es que ya pasa, ya si eso, ya cuando me suceda ya un problema, ya veremos, ¿no? Esto por un lado. Y segundo, con respecto a la capacitación. Sí, por favor. ¿Cómo sensibilizarías? A ver, hay muchas maneras. Y no creo que tenga yo la respuesta para saber cuál es la mejor. Yo solo conozco dos. La primera es la del ejemplo. Entonces, cuando tú ves que en tu organización se hacen determinadas cosas, y sobre todo por determinados niveles en la organización, pues tú también lo haces. Yo creo que esa es la primera. Y la segunda, no hagas en el mundo digital lo que nunca harías en el mundo físico. Y todos entendemos de los riesgos en el mundo físico. No te metas en un callejón oscuro. Traslación, no te metas en páginas que no debes. No hagas clic. Traslación, no le abras la puerta de tu casa a cualquiera que te llama al timbre. Entonces, ese tipo de mensajes, yo creo mucho en ellos. Trasladar a lo digital lo que nunca harías en el mundo físico. Pero te he puesto primero el del ejemplo. Yo no le puedo decir a mi director general que limpie su mesa de papeles si yo no la tengo limpia. Así de sencillo. Y luego vendremos con lo de las contraseñas en los post-its. Pues es prácticamente lo mismo. Y la segunda, la parte de la capacitación. Ciberseguridad es complicado desde el punto de vista tecnológico. Muy complicado para explicar y muy complicado de entender a aquel que no está concernido por la ciberseguridad. Es así de fácil. Tecnicismos. ¿Qué hace la gente cuando escucha los tecnicismos? Desconecta. Dice, ya está, esto es de los técnicos, a mí esto no me afecta. Joder, pues si la ciberseguridad te afecta, por supuesto que te afecta. Y encima, estás en una organización donde te dicen, es que te tienes que capacitar en ciberseguridad y te voy a dar un curso. Entonces, en ese curso va a haber miedo, tecnicismos, va a haber de todo. Esto es lo habitual. ¿Yo qué es lo que más o menos, digamos, recomiendo? Pues hazlo divertido. Por lo menos, ¿no? Porque si estamos hablando de un tema árido, hazlo divertido. Aquí tenemos a un visitante a Gijón que ha hecho el pleno. Una faves, un cachopo y un arroz con leche. O sea, un homenaje de los buenos. Y aquí le tenemos. Y ahora pregunto yo, ¿esto qué es? ¿Resiliencia o resistencia? La camisa es resistente y el paisano es resiliente. ¿Vale? Si en vuestras organizaciones existe un responsable de continuidad de negocio y que si tiene la suerte de que ha puesto en marcha un sistema de gestión de continuidad de negocio, a lo mejor en algún momento se explica la resiliencia desde una perspectiva diferente. Tiempos de recuperación, toda una serie de fórmulas muy sesudas, y vosotros es que vais a pasar totalmente de ello. Bueno, pues por lo menos a lo divertido, hombre, yo qué sé. Es que si no, esto de la ciberseguridad va a seguir siendo el mismo rollo técnico que está perpetuado hace 30 años. Un apunte para el caso de los entornos industriales. Ya lo había comentado Félix, Rafael también me lo pidió, dado un poco el foro, ¿no?, en el que estamos hablando. Los sistemas industriales en este momento bueno, están muy en el candelero de cuál es su situación de ciberseguridad, ¿no? Es muy probable que podamos decir que desde el punto de vista de sensibilización esté un paso por detrás, ¿no?, que en el ámbito, digamos, pues más corporativo y en tecnología de la información. Aquí os he puesto 3 leyendas urbanas, ¿no?, que se suelen escuchar, ¿no?, en los entornos industriales. La primera es la del sistema específico, ¿no? Existe la falsa creencia de que en el ámbito industrial
lo que hace es, se manejan unos sistemas tan específicos que un atacante, esto es muy difícil para el atacante y no me va a atacar, ¿no? Básicamente, bueno. Hay ejemplos evidentes que esto no ha sido así, ¿no? El de la central nuclear iraní, ¿no? Por poner que ha sido quizás el más famoso de todos, el mejor preventa de la ciberseguridad en el ámbito industrial, por otro lado. Ese sí que es un sistema específico. Bueno, pues ahí que lo atacaron. Después el de los sistemas desconectados, ¿no? Existe la falsa creencia en el ámbito industrial en el que los sistemas están aislados. Están aislados. Desde el punto de vista físico parece que están bastante aislados, desde el punto de vista lógico, no. Hay muchísimas puertas traseras, puertos abiertos, conexiones al exterior, de componentes de este tamaño que ni te imaginabas que tenías. No, es mentira, no estás aislado. Y tercero, el objetivo interesante, ¿no? Existe la falsa creencia de si a mí ¿quién me va a atacar? Si yo no soy un banco, yo no tengo dinero. Bueno, a ver, te puede atacar, os pongo un ejemplo de quién te puede atacar, un empleado descontento. Por lo tanto, hablando de sensibilización en este ámbito, quedaros con que estas leyendas son urbanas, pero no son de verdad. Segundo euro a gastar, la vulnerabilidad tecnológica. Bueno, esto de aquí que os he puesto es lo que se llama el marco de ciberseguridad del NIST. Es impecable, os lo recomiendo que lo consultéis o vosotros o gente de vuestro equipo, en el cual dicen cuáles son las actividades de ciberseguridad de una compañía, que está en 5 fases, digamos, principales, y hay una de ellas que se llama detectar. Bueno, detectar vulnerabilidades tecnológicas significa, pues nada, descubrir cuáles son tus puntos flacos, pero hazlo. Es que el problema está en que nadie quiere saber muy bien en qué falla. Si no sabes en qué falla, no le vas a poner remedio. Los atacantes sí saben en qué fallas. ¿Y qué pasa en el ámbito industrial? Pues que tenemos una falsa creencia en el que la red industrial es del centro del control para abajo. La red de control, los dispositivos, los HMI, Esa es la falsa creencia que tenemos. Esto de aquí son los niveles del estándar ISA 62443, en el que tipifica, digamos, un entorno industrial desde el punto de vista de automatización. Bueno, pues desde el RP de arriba, que creemos que es muy corporativo, claro que lo es, se toman las decisiones que se bajan hacia abajo. Por lo tanto, una vulnerabilidad en el RP de arriba es más grave que la que podéis tener en el HMI del nivel 1. Así que fijaros también en esto. Esto del mundo IT-OT está separado, es otra leyenda urbana. Y aquí tenemos la constatación. Voy terminando porque ya Rafael me está diciendo que me estoy pasando. Últimos mensajes. Primero, aspiremos a que la ciberseguridad sea un proceso más. Y os recuerdo que esto es una combinación de lo conocido con lo desconocido. Con esto tenemos, digamos, un buen marco de trabajo. No importa el disparador. Puede ser porque tengo que cumplir la ley, porque soy el más guay en ciberseguridad o porque si no consigo una certificación ISO 27001, un cliente no me contrata. Me da igual, pero hagámoslo. Segundo, primer euro de los de antes. Sensibiliza y capacita, pero cuidadito con el miedo y con los tecnicismos, porque si no, no te va a servir para nada. Y tercero, tapa agujeros. Esto es un quick win. Si podéis elegir en dónde invertir en ciberseguridad, invertir en vulnerabilidades. Y por último, ¿cuál era el pin aquí? Muchísimas gracias, un placer estar aquí.